Bien, ya ahora sí. Y como les mencionaba, ¿verdad? Desde el martes, que fue la última vez que nos vimos, para esta clase de hoy es una clase bastante especial, ¿verdad? Para mí y pues espero que para ustedes también. Para hoy vamos a contar con la participación de nuestra primera invitada. Ella es Alina Soto, una activista por los derechos de las personas con discapacidad, intérprete del ESCO y fundadora de la Asociación Nacional Treacher Collins Costa Rica. Entonces, bienvenida Alina y un placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo me siento muy contenta de poder tener este espacio para compartir con ustedes mi experiencia, para aportar, porque yo pienso que entre todos podemos lograr que nuestra sociedad y nuestro entorno sea más inclusivo. Bueno, entonces, comentarles que Alina nos va a dar una conferencia bastante interesante. Ya yo he podido ver algunos detalles sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad, los paradigmas que giran en torno, ¿verdad?, a la discapacidad como tal, y cómo podríamos nosotros, ¿verdad?, eso ojalá a manera de diálogo, de conversatorio, cómo podríamos nosotros y nosotras como enfermeros y enfermeras, pues aportar, ¿verdad?, a esta lucha tan importante. Bien, entonces, Alina, desde este momento el espacio es completamente suyo y del estudiantado en general para que puedan o podamos más bien compartir conocimientos. ¿Sí? Ok, voy a compartir mi presentación aquí. ¿Sí la pueden ver? ¿Me podría confirmar, porfa? Sí, yo sí la logro ver. Ah, ok, está bien. Igual para todos los demás que nos están viendo, yo sé que no es usual y que no a todo el mundo le gusta poner la cámara, pero siéntanse en la libertad de poner la cámara y hacer preguntas, levantar la mano sobre cualquier consulta o cualquier duda o comentario que ustedes tengan sobre este tema. Yo le decía al profe que mi intención no es solamente que yo hable y hable y hable y que ustedes me escuchen, sino que entre todos podamos hacer esto como una clase más dinámica. Así es que, como les dije, yo aquí no voy a poder ver todos los cuadritos porque estoy presentando, pero de pronto vos, profe, uy, como que se quiere ir la luz otra vez. Tal vez vos, profe, podrías, como si alguien levanta la mano y yo no lo estoy viendo, avisarme para que Claro, sí, entonces todos podamos participar. sí, claro, no hay ningún Entonces, problema. Nada más, en mi caso, Alina, mencionar que si desactivo la cámara es porque mi internet está un poco inestable justamente ahorita, pero ok, cualquier cosa igual estoy acá, ¿verdad? ok, perfecto. Igual yo quisiera que sepan que a mí se me ha ido la luz hoy varias veces porque ha habido demasiado viento, entonces si en algún momento me desconecto, ahí yo trataré, si lo puedo, de volverme a conectar. Ojalá que no pase, pero para que lo sepan. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el autocuidado en las personas con discapacidad. Como dijo el profe, yo trabajo en este tema desde hace muchos años y como pueden ver en mi diapositiva, aquí aparece un logo que dice Consejo Inclusivo. Desde ahora los invito para que me sigan en Instagram y en Facebook. Ahí tengo un emprendimiento que básicamente consiste en brindar información, asesoría y consultoría en temas de accesibilidad para que me busquen porque creo que les puede interesar la información que comparto. Ahora me gustaría como contarles un poquitito más acerca de mí. Esta soy yo y pues yo, así. Yo soy intérprete del ESCO desde hace más de 13 años y he trabajado en diferentes áreas a nivel judicial, médico, educativo, en la cotidianidad. Siempre he estado de cerca con la comunidad sorda y he trabajado en proyectos con personas sordas de todos los niveles y de todas las regiones del país. He estado desde
en la GAM, ¿verdad? Que es donde de pronto hay actividades como un poco más formales y más ejecutivas, hasta en la zona de Talamanca con personas sordas que no saben leer ni escribir ni español. Entonces eso me ha permitido a mí como poder entender y conocer y empatizarme con todas las personas de la comunidad sorda, además de que yo soy usuaria de audífono porque tengo hipoacusia. Además, yo soy asesora en inclusión y accesibilidad, ya tengo más de 5 años de trabajar como consultora en centros educativos, en instituciones públicas y centros de salud. Me gustaría contarles que yo estuve trabajando un tiempo en el área de salud de San Pablo Heredia y muchas de las recomendaciones que más adelante les voy a dar son producto de esa experiencia en la que pudimos comprobar la efectividad de esas ideas y de esas soluciones. Entonces, como para que ustedes sepan que voy a estar hablando mucho de cosas que ya sucedieron y contando anécdotas de personas que ya se beneficiaron de tener un servicio de enfermería, un servicio de salud accesible e inclusivo. Ahora sí, me gustaría, antes de empezar y darles recomendaciones y todo, hablar sobre el concepto de discapacidad. Según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas que tienen alguna deficiencia y el entorno. Yo difiero de eso, porque como pueden leer en esta frase, yo considero que la discapacidad es un rasgo que nos caracteriza a los seres humanos. Habrá quienes nacemos con ella, como en mi caso, yo nací con un síndrome, que es el síndrome de Treacher-Collins, que no es una discapacidad, pero me generó discapacidad auditiva y visual. Habrá otras personas que, ¿verdad? Se topan con un accidente en algún momento en su vida y eso le genera una discapacidad que puede que sea temporal, pero también puede que sea permanente. Muchas personas saben que en la medida en que van envejeciendo, van perdiendo la capacidad de oír, de ver, de caminar, y es ahí donde se enfrentan con la discapacidad. Habrá uno que otro muy dichoso que tal vez nunca se enfrente a una pérdida significativa, pero lo cierto es que todas las personas vamos a toparnos con la discapacidad, ya sea porque la tengamos o algún familiar, algún amigo, alguien de nuestra comunidad la tenga. Porque yo difiero de la definición que tiene la convención, porque yo pienso que la discapacidad la tengo yo, aunque eso suene tal vez un poco chocante y tal vez la gente no le suene mucho la idea, les voy a explicar por qué lo veo desde esa perspectiva. Como les dije, yo tengo discapacidad auditiva, utilizo este audífono. Entonces, no es culpa de la interacción con los demás el hecho de que yo no escuche. Mi discapacidad no es el resultado de que yo interactúe con los demás. ¿Por qué? Porque si yo me quito mi audífono y estoy en mi casa sola, de pronto no estoy hablando con nadie o no sé, hasta durmiendo, lo cierto es que yo soy la que no oye. Yo no oigo igual que los demás. Entonces, no necesito interactuar con nadie para darme cuenta de que tengo una discapacidad. Lo mismo sucede de pronto con una persona que utilice silla de ruedas, por ejemplo. No es el entorno lo que le genera que esa persona necesite la silla de ruedas. Ahora bien, es un hecho que en la interacción con el entorno y con las demás personas es donde se evidencia más que hay muchas barreras. Y es ahí donde nosotros vamos a poder trabajar. Pero es importante, a mí me gusta siempre aclarar esto, porque cuando tenemos claras las ideas, entonces vamos a poder tomar decisiones y acciones que realmente vengan a beneficiar a las personas. Quisiera contarles un poquitito de datos sobre Costa Rica, porque pues es aquí donde me imagino que todos ustedes van a aspirar a trabajar y es donde están estudiando. Aquí en Costa Rica el 18.2% de la población tiene discapacidad. Eso quiere decir que más de 650,000 personas viven a nuestro alrededor y tienen alguna discapacidad. Ahora,
¿qué tipos de discapacidad existen? Tomando en cuenta que la discapacidad es eso, ¿verdad? De pronto alguna deficiencia en un órgano o alguna deficiencia en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existen? ¿Cómo puedo yo referirme a ese tema? Tal vez ustedes estén preguntando y estén diciendo, bueno, y entonces, ¿cómo digo las cosas? ¿Cuál es el término correcto para referirme a cada condición o a cada discapacidad? Porque uno escucha tantas ideas que no sabe al final cómo referirse. Entonces, por eso yo quise como, antes de entrar en ideas prácticas, darles un poquitito de teoría. Existen 6 tipos de discapacidad. Algunos tal vez ustedes ya los hayan escuchado, puede que otros no. La discapacidad física es la que se refiere con la movilidad de una persona. Y es ahí donde nos vamos a topar con personas que son usuarias de sillas de ruedas, de prótesis, que tal vez no pueden utilizar su mano porque no se desarrolló correctamente, que tienen de pronto una pierna más larga que la otra, que no se les terminó de desarrollar de pronto la cadera. Existe una gran variedad de razones por las cuales una persona podría tener este tipo de discapacidad. También una de las más conocidas es la discapacidad sensorial. Cuando hablamos de sensorial, estamos hablando de sentidos. Entonces, las más conocidas son la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Es importante tomar en consideración de que, si bien es cierto, existen estas categorías, la incidencia o el nivel de discapacidad que cada persona puede tener varía muchísimo. Entonces, no es como que por alguien tener, por ejemplo, discapacidad auditiva, automáticamente es una persona sorda. Yo tengo discapacidad auditiva, tengo hipoacusia, pero no soy una persona sorda. Eso siempre es importante que lo tomemos en consideración, porque como vamos a ver más adelante, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el servicio que brindamos, pero no hay una receta mágica para todo el mundo. ¿Por qué? Por esa variedad que existe en cada persona. También nos podemos encontrar con la discapacidad cognitiva, que también se le conoce como discapacidad intelectual, y es lo que antes se decía y se escuchaba mucho como retardo mental, ¿verdad? Y la gente muy peyorativamente decía que una persona era retardada o que era mongolita, que son términos que no queremos jamás, ¿verdad? Repetir, pero es como para que ustedes tengan claro a qué se refiere la discapacidad cognitiva. También existe la discapacidad psicosocial, que se refiere precisamente a la parte de la interacción con las demás personas y de la mente. Sabemos que hay personas que tienen alteraciones a nivel químico que hacen que su estado anímico y su capacidad de interactuar con los demás no sea la misma. Es ahí donde nos podemos topar, por ejemplo, con la esquizofrenia, con el autismo, con la bipolaridad, que son cosas, yo creo que esta es la discapacidad de la que menos se habla, porque sigue siendo como un tema tabú, pero es bueno que sepamos que existe para que cuando si en algún momento nos topamos con una persona que tiene alguna de estas condiciones, alguna de estas, eh, eh, no se le podría, no todas son enfermedades, pero con alguna condición, enfermedad o discapacidad eh, psicosocial, que sepamos que es algo que la persona, que no es producto del invento de una persona, porque yo he visto que cuando vemos a una persona en silla de ruedas, cuando vemos a una persona ciega, una persona con audífono, rápidamente entendemos que esa persona tiene una discapacidad. Pero cuando vemos a una persona con un comportamiento que nos parece extraño, no lo asociamos con discapacidad, sino que tenemos un montón de ideas que asumimos a veces y pensamos que no sé, es una mala actitud, que es falta de educación, que hay muchas ideas, pero es bueno que sepamos que este tipo de discapacidad existe y que eh, existen maneras en que se puede abordar y atender a una persona con esta discapacidad. Además, existe la discapacidad visceral, que yo creo que es uno de los términos que la gente menos conoce.
La discapacidad visceral, como bien dice la palabra, visceral se refiere a las vísceras, o sea, los órganos. Se refiere a cuando una persona tiene un daño muy grave en un órgano y por eso no puede tener una vida completamente funcional. Hay personas que se ven afectadas por enfermedades crónicas, enfermedades raras, que no pueden, no tienen la misma energía durante el día, el cuerpo no les responde de la misma manera y entonces tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque no son 100% funcionales. Aquí, dentro de esta discapacidad visceral, podemos encontrar enfermedades relacionadas con afectaciones en el hígado, en los riñones, de pronto en el corazón, que son órganos vitales que cuando fallan no permiten a la persona tener una buena calidad de vida. Y vale la pena, yo les invito a que investiguen sobre este tema, porque como les digo, es algo que casi nadie habla y que ustedes dentro de su área de trabajo es importante que lo conozcan y que lo dominen. Yo aquí estoy tratando de hacer así como un resumen porque es demasiada la información, pero sí les recomiendo que lo investiguen un poquitito más. Y la última categoría de la que quería compartirles es la discapacidad temporal. A veces bueno, a mí, por dicha, todavía no me ha pasado, pero hay niños, hay personas que cuando eran niños y jóvenes se quebraron un brazo, se cayeron y se rompieron alguna pierna, ¿verdad? O se lastimaron una mano y entonces requirieron de que les pusieran un yeso o ahorita no me acuerdo el nombre correcto, pero cuando les ponen como, la palabra no es varillas, es como, ¿cómo se llama eso, profe? Férulas. Las férulas. Ajá, férulas. Exactamente. Entonces, esa persona tiene una discapacidad temporal. Durante todo ese tiempo que tiene puesto una férula o que tiene puesto un yeso, la persona no tiene la capacidad de moverse y de hacer las cosas como normalmente lo hacía antes, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, existe un abanico de posibilidades a las que una persona se puede enfrentar, como dije antes, ya sea desde que nace o en el camino de su vida, y por eso no podemos pensar que este es un tema ajeno a nosotros. Y especialmente en el área de salud es algo que vamos a ver todo el tiempo, todos los días. Y si queremos dar un buen servicio necesitamos mostrar empatía, pero para ser empáticos necesitamos tener información. Y por eso esos espacios son tan valiosos, porque en algún momento cuando ustedes estén en su trabajo, y de pronto se topen con algún usuario, alguna persona que tenga alguna condición que ustedes no conocen, se van a acordar de espacios como estos y van a decir, sí, yo me acuerdo que me habían explicado esto. Eso les va a ayudar a tener una mejor actitud y una buena disposición hacia el tema. Alina. Sí, dime. Disculpa, es que, bueno, justamente con lo que respecta a la discapacidad temporal, ¿verdad? Nos llega una consulta, dice, buenas tardes, una consulta. En ese poco más de 18% de personas con discapacidad en el país, ¿verdad? Se incluyen las personas que se encuentran con una discapacidad transitoria, como por ejemplo alguna causada por un accidente. Creo que exactamente viene a esto, ¿verdad? De la discapacidad temporal y si está incluida dentro de estos datos estadísticos. Tengo entendido que no, porque como es algo temporal, entonces la estadística no sería muy confiable, ¿verdad? Porque cuántas personas a las que se les consultó ya no tienen esa situación y entonces no tienen discapacidad. Si yo no me equivoco, igual yo podría como corroborar, porque estos datos los traje de la encuesta nacional de discapacidad que hizo el INEC en 2018. Ellos dentro de su instrumento de preguntas sí hacían ese tipo de consideraciones, ¿verdad? Como para poder asegurar que estas personas son personas que tienen discapacidad permanente. Porque de lo contrario, esos números, como les digo, como les dije hace un momento, no serían muy fiables, porque cuánta gente ya pudo haberse recuperado de algo así. Pero si les parece, yo puedo corroborarlo y luego a través del profe Sí, claro. les puedo pasar la respuesta. Claro que sí. ¿Tienen alguna otra consulta?
De hecho que un estudiante, Jordi Cedeño, levanta la mano. Entonces, Jordi, adelante, el espacio es suyo. Gracias. Hola, buenas tardes, Alina. Yo quería hacer Buenas como tardes. una, tal vez como una consulta, o no sé si usted nos puede ampliar con respecto a ese tema. Yo he escuchado que hay muchas personas que tal vez no les gusta o prefieren que no se les utilice como el término de persona con discapacidad, sino que he escuchado que se ha hablado mucho como personas con capacidades diversas y este tipo de cosas. Entonces, digamos, tal vez como ese término ha cambiado como en este tiempo o todavía se sigue utilizando en sí como persona con discapacidad. De hecho, el otro día estuve también en una charla y la profesora utilizaba mucho y se le cuestionó como este tema, entonces, ¿verdad? Entramos como en ese, Ajá. en esa discusión de cuál sería el término correcto, digámoslo así. Qué buen comentario el tuyo y qué buena pregunta, porque es cierto. O sea, siempre va a haber nuevas ideas, nuevas corrientes y gente que ve las cosas de diferente perspectiva. Y entonces es ahí donde uno se dice, ¿y ahora cómo lo digo, verdad? Porque ya no sé si le va a gustar o no le va a gustar a la persona que yo me refiera de esa manera. Casualmente yo ayer también estuve en una charla sobre accesibilidad digital y la muchacha que lo estaba exponiendo, ella hablaba eh, de diversidad funcional, de capacidades diferentes. Y yo también, yo misma, yo dije, no me suena, ¿verdad? Pero sí me gustaría aclarar esto, por lo menos el término capacidades diferentes, a mí me parece que es discriminatorio, porque todos tenemos la misma capacidad. Lo que pasa es que la discapacidad consiste en que mi capacidad se ve disminuida por una afectación a nivel física, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, utilice audífono no me hace tener una capacidad diferente o una capacidad especial porque yo no soy un ser de otro planeta. Yo soy igual que vos, una persona que tiene las dos orejas, igual que todo el mundo, nada más que no me funcionan al 100%. Entonces no tengo una capacidad diferente y no tengo un poderes súper especiales, ¿verdad? Sino que eh, es mejor llamar las cosas por su nombre. En comparación con los demás, yo estoy en desventaja. Y eso, el que yo diga que soy una persona con discapacidad, yo sé que es un concepto difícil de tragar, porque yo misma por muchos años no me consideraba una persona con discapacidad, porque, y ahora lo veo, digamos, en retrospectiva, no porque yo pensara menos de mí, sino porque yo veía que la gente creía y ha creado todo un concepto alrededor del tema muy negativo. Entonces, a mí me toma tiempo decir, no me importa lo que todo el mundo piense, yo sí soy una persona que tiene discapacidad y en la medida que yo lo acepte y lo vea así, voy a poder demostrarle a los demás y enseñarle a los demás cómo me deben de tratar a mí, ¿verdad? Ahora, la palabra diversidad es un concepto que cada vez se usa más y casi siempre se relaciona equivocamente con diversidad sexual, ¿verdad? Entonces, como ahora no todas las personas se identifican de la misma manera, lo más práctico ha resultado decir que una persona, eh, soy una persona con diversidad sexual, para no entrar en detalles porque tampoco nadie tiene por qué contarle a todo el mundo cómo se siente o qué prefiere, ¿verdad? A menos de que así lo desee. Entonces, el término más aceptado, el que creo que es más exacto y que va más como que deja menos espacio para confusiones es persona con discapacidad. Ahorita vamos a hablar de los paradigmas de la discapacidad y entonces te voy a contar un poco más y a todos por qué este término es el menos discriminatorio, el menos confuso y el menos peyorativo. Porque cuando hablamos de diversidad, como te digo, la gente lo relaciona con esto otro. Entonces, si yo digo que soy una persona con diversidad funcional, la gente no le va a quedar claro, no va a entender muy bien de qué estoy hablando. Por eso
persona con discapacidad es lo mejor. Ahora, si vos tenés de pronto un amigo, una amiga que dice, no, a mí no me gusta que me digas así, yo prefiero que me digas de esta otra manera, pues claramente eso es lo más importante, ¿verdad? Que la persona se sienta cómoda en la manera que la tratamos. No vamos a imponerle un término que no le guste, pero lo mejor, lo más práctico, lo más aceptado es persona con discapacidad. No sé si te lo aclaré, Jordi. Sí, sí, muchísimas gracias, más bien porque también no lo había visto yo como desde esa perspectiva que usted nos acaba de dar, como de en sí la palabra, de que la palabra la relacionan directamente pues con algo peyorativo, digámoslo así, entonces creo que eso me lo deja como más claro, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta de lo que hemos hablado hasta el momento? Por el chat me escriben, bueno, buenas tardes. Mi mamá se quebró el brazo y en ese momento fue una discapacidad temporal, pero hace un tiempo le duele y le cuesta levantarlo. Eso ya se podría considerar una discapacidad física y no temporal. Qué buen punto. Y me gusta que lo hayas mencionado. ¿Quién lo mencionó, profe? ¿Cómo? No sé si puedo, ¿verdad?, revelarlo. Tal vez. Buenas, y yo, Andrea. Adelante. Andrea, mucho gusto. Es que yo me siento rara, así como que le hablo a la gente y no sé quiénes son. Andrea, qué buen comentario el tuyo, porque es cierto, muchas veces un accidente pareciera que lo que desencadena es una discapacidad temporal, pero a la larga la persona no queda igual, ¿verdad? Hay gente que se recupera rápido, sobre todo los niños, ¿verdad? Y la gente más joven que se puede quebrar y romper y todavía tiene el cuerpo como la capacidad de regenerarse más rápido. Pero cuando ya después de los 40 años, la gente empieza a perder esa capacidad de regeneración, entonces no queda con la misma funcionalidad. Ahora, si es o no una discapacidad física, dependerá mucho de cuánto ese dolor y esa molestia le afecte su funcionalidad. Porque digamos, si tu mamá lo que le pasa es que le duele mucho y eso la indispone y ella ya no se siente como que puede hacer las cosas igual, pero aún así las hace, entonces no es una discapacidad porque está logrando hacerlo. Si vos ves que ya tu mamá del todo, ella dice, no, yo con esta mano yo ya no puedo alzar nada porque se me cae, ¿verdad? O yo con esta mano, si es que la mano dominante, yo ya no puedo escribir, ahí sí es una discapacidad, porque toda persona está perdiendo la posibilidad de hacer cosas que antes hacía y ya no puede. Y aunque la mediquen y aunque la operen, ya no puede. Eso es algo importante de mencionar, porque si yo, por ejemplo, no sé, me caí y me quedó el pie que me duele mucho y por testaruda no fui al hospital rápido, ¿verdad? Que es muy común en la gente. No puedo caminar igual y todo, pero yo voy, me operan y listo. Entonces eso no era una discapacidad porque fue simplemente un momento en el que yo me desatendí y por mi propia, digamos, falta de interés hacia mí misma, yo me generé eso, ¿verdad? Porque una discapacidad, se considera que es una discapacidad cuando es algo que es irremediable, que ya no se puede solucionar y que afecta la funcionalidad de la persona. Entonces ahí valdría la pena como que vos te pongas a analizar a tu mamá a ver hasta dónde eso está afectando su cotidianidad y si tiene solución o no. Porque, por ejemplo, una persona sorda, que hablo mucho de eso porque es como la comunidad con la que más trabajo, aunque se ponga un implante coclear, la persona sigue siendo una persona con discapacidad auditiva, porque si se lo quita, sigue siendo sorda. Entonces, no hay solución. La discapacidad no es una enfermedad ni un padecimiento que se cure, es una condición con la que la persona va a vivir el resto de su vida. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, profe, ¿podemos avanzar o todavía hay más consultas? No, de momento no hay más consultas. Agradecerles a los chicos, ¿verdad? Y a las chicas por esos espacios que de verdad nutren
lo que es la discusión. Entonces, más bien, si quieres, Alina, puedes continuar. Ok. Sí, ya saben, pueden seguir preguntando, comentando con toda libertad. Entonces, aquí me parece importante que hablemos un poquitito sobre historia. Yo sé que tal vez la gente que se decide por el área de salud no espera ni es muy fan de la historia, pero vale la pena retroceder y ver hacia atrás para decidir cómo queremos ver hacia adelante. Y por eso es que vamos a hablar un poquitito sobre los paradigmas de la discapacidad, es decir, la manera como se ha abordado el tema de la discapacidad a lo largo del tiempo. Yo aquí en esta diapositiva lo puse en el orden en el que las cosas han ido sucediendo. Desde la antigüedad existen registros en las antiguas civilizaciones del paradigma tradicional, que también se le conoce como el modelo de prescindencia, es decir, que se puede prescindir, que no es necesaria una persona. Probablemente todos en algún momento hemos visto películas que están inspiradas, por ejemplo, en la civilización griega, la civilización romana. Hemos leído libros, hemos visto series que están inspiradas en ese tiempo. Y es a ese tiempo que quiero que todos nos devolvamos y tratemos como de imaginarnos que estamos ahí para entender en qué consiste el paradigma tradicional o el modelo de prescindencia de la discapacidad. En esa época, claramente no había los avances en medicina ni en tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? Y la gente consideraba que la discapacidad era una maldición divina y que una persona que naciera con algo que la hiciera ver diferente, lo que había que hacer con ella era exterminarla. Inclusive, adelantándonos un poquitito más en la línea del tiempo, este modelo tradicional, aunque data de ese entonces, se siguió practicando inclusive hasta la Edad Media, donde igual podemos nosotros ver documentales, películas y series que relatan cosas horrorosas que sucedieron en esa época, que a veces uno no puede entender por qué. Y lo cierto es que las personas con discapacidad fueron los que llevaron la peor parte, porque en esa época, como dije antes, a cualquier persona que naciera con cualquier cosa que les pareciera a la gente que era diferente, no necesariamente tenía que ser una discapacidad como tal. Podría ser que una persona naciera, por ejemplo, con un ojo más pequeñito, con una mano que fuera de otro color, porque tal vez tenía vitiligo y en ese entonces no se sabía qué era, ¿verdad? Cualquier defecto que encontraran se traducía en un trato segregado, en burlas, en el peor de los escenarios, en exterminio y en trato diferenciado y un trato espantoso. A partir de esos momentos, de estos tiempos, es que se empezó a utilizar la palabra lisiado, minusválido, que todavía hace poco aquí en Costa Rica se utilizaba. Pero si lo analizamos bien, vemos que son palabras súper despectivas, negativas, que lo que hacían era restarle valor a la persona, porque, por ejemplo, la palabra minusválido significa que es de menos valor. Y es que así es como se le veía a estas personas en este entonces. Entonces, como para que nos quede claro, el modelo de prescindencia, paradigma tradicional, es sinónimo de segregación, de maltrato, de burlas y de exterminio. Luego apareció algo que se consideraba que era súper novedoso y es el modelo o el paradigma médico rehabilitador. Es ahí donde empezamos a ver en hospitales, por ejemplo, en Europa, ya más para acá del tiempo, donde a todas las personas con discapacidad se les empezó a tratar, porque se consideraba, como bien dice la palabra,
que había que rehabilitar, o sea, curar a la persona con discapacidad. También este modelo se conoce como el modelo médico biológico y surgió más o menos como después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que esta guerra dejó a muchas personas con discapacidad. Fue algo terrible en la historia de la humanidad y entonces toda la atención se centró en ver cómo se recuperaba y se arreglaba a esta gente que sufrió los estragos de la guerra. Entonces, el objetivo último de este paradigma consistía en ayudar a la persona para que se pudiera adaptar al entorno. Como vemos, no estaba enfocado en las necesidades o los deseos de la persona, sino en que la persona acomodiera el lugar, se arreglara para que pudiera encajar en la cotidianidad de la vida. Y es ahí donde uno puede encontrarse con prácticas espantosas en hospitales que eran más como encierros para personas con discapacidad, donde recibían tratos espantosos y tratamientos médicos que obviamente no funcionaron, pero que se creía que era lo mejor que le podía pasar a alguien en una situación como esta, ¿verdad? Todavía este es un modelo y un paradigma que sigue vigente en Costa Rica. Tal vez aquí no tenemos, o todavía no, gracias a Dios, no existen ya más hospitales donde haya prácticas tan espantosas como las que hubo en ese momento. Pero sigue siendo una idea generalizada el hecho, sobre todo en el sector salud, de que una persona con discapacidad lo que necesita es que le ayudemos a arreglarse. Y es algo que necesitamos empezar a cambiar. Es por eso que el paradigma o el modelo de la discapacidad al que apuntamos en este momento y que se viene promoviendo ya desde hace varios años es el paradigma social, que está centrado en la persona. Y es por eso que se empiezan a utilizar términos como persona con discapacidad. Era lo que te decía, Jordi, que aquí vamos a hablar un poquito más sobre esto. En el momento en que entendemos que lo importante es la persona, no la condición, la enfermedad o el padecimiento que pueda tener, sino la persona, todo cambia. Porque entonces empezamos a plantearnos, preguntarle a la persona qué quiere, cómo se siente, qué necesita. Y dejamos de etiquetarla como si solamente fuera una condición. Es por eso que el término es muy importante. Eso me gustaría que ojalá si ustedes les quede grabado. El término discapacitado o discapacitada es un término que necesitamos eliminar de nuestra cabeza y de nuestro vocabulario. Yo sé que los documentos y los libros médicos en las editoriales que todavía se siguen compartiendo en las escuelas de medicina y de enfermería y todo lo que está relacionado con salud, aparecen esos términos. De hecho, el profe me compartió las lecturas que ustedes tenían que hacer para estos días y es lo que aparece inmediatamente, ¿verdad? Aparece persona discapacitada, persona con deficiencia y sigue viendo a la persona como un sujeto de tratamiento correctivo. Pero eso es lo que queremos que cambie. Yo sé que no es un proceso fácil, pero por dicha, han habido muchos adelantos y mucho trabajo para que esto sea así. Y es por eso que ahora contamos con un instrumento muy valioso que es la declaración, la convención, perdón, de los derechos de las personas con discapacidad, que es un documento que se firmó en el 2006 en la ONU y que se ratificó aquí en Costa Rica, para que ustedes anoten por ahí, a través de la ley 8661. Eso quiere decir que Costa Rica confirmó que esa convención aplica en nuestro territorio. Y gracias a instrumentos como estos y a luchas de muchas personas alrededor del mundo, es que hemos podido empezar a cambiar
la manera como queremos que nosotros seamos tratados. ¿Cómo lo hemos reflejado? En espacios como este. La que está hablando hoy soy yo. Y soy yo porque yo tengo una discapacidad, ¿verdad? Entonces, aquí no hay un congreso de médicos intentando debatir cómo me van a arreglar a mí, que créanme que estuve en más de uno, porque desde niña siempre fui cliente frecuente del hospital, no solo aquí, sino en otros países, donde me sentaban y había muchos médicos, todos tratando de descifrar cómo arreglarme, ¿verdad? Pero por dicha las cosas han cambiado y las personas con discapacidad han empezado a ser escuchadas y las diferentes instituciones públicas y los diferentes líderes políticos a nivel económico están entendiendo que el paradigma social, el modelo social de la discapacidad es lo que necesitamos empezar a implementar en todo lado, en todo lo que hacemos. Y es a partir de este paradigma que vamos a seguir conversando en esta charla sobre qué podemos hacer nosotros. Porque tal vez ustedes digan, bueno, sí, todo lo que está diciendo me parece muy interesante, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Eso que tiene que ver conmigo, que lo que voy a hacer es que voy a trabajar en una clínica o un hospital. ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Vamos a ver este video que ahorita voy a dejar de compartir porque no compartir. Bueno, aquí me permite compartir el audio de una vez. Vamos a ver este video y luego de verlo me gustaría que ustedes me digan qué les pareció, cuál fue su primera impresión. Me avisan si se escucha, por favor. I'm her friend. If you're not family, you can't be back here. Why haven't you told her what's going on? She's completely confused. She's deaf. She needs an interpreter. Can you do it? Yes. Tell her she has a possible fractured pelvis and she needs an MRI. She's a 7 on the pain scale. Okay. Tell her I'll give her a painkiller. Ok, me gustaría que me digan qué les pareció, cuál es su primera impresión sobre este video. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecerle muchísimo por este espacio y bueno, yo antes de este video tenía un comentario respecto a lo del paradigma tradicional y bueno, esto es como una experiencia más personal, puesto yo aparte de enfermería estudio geografía y hace que unos 2 años atrás estuve en una gira en la zona indígena Bribri. Y bueno, a pesar de que en la historia nos dice, ¿verdad?, de que este paradigma quedó en el pasado, por dicha, ¿verdad?, y que no se sigue practicando hoy día, bueno, la realidad es que es otra. Estuvimos compartiendo con esa comunidad y por una u otra cosa, ¿verdad?, terminó colando el tema y lo hablamos y el dirigente de la comunidad, ¿verdad?, que normalmente es hombre y demás, ¿verdad?, y que es de mayor edad, él nos comentó que eran prácticamente sacrificados, ¿verdad? Los bebés que nacían con alguna discapacidad. Y bueno, es bastante
no sé, impactante o chocante, ¿verdad? Que algunas sociedades, inclusive aquí dentro de nuestro país, esto se siga practicando y tal vez no es como por falta de esfuerzos a nivel político, ¿verdad? Pero también es por el mismo aislamiento que estas comunidades tienen y que termina vulnerabilizándolos, ¿verdad? En que falta de conocimiento incluso y de acceso a la información. Entonces, bueno, quería comentar un poquito de eso. Y bueno, respecto al video, me llamó la atención bastante esto que ella llega y dice que entonces los fines de semana, ¿verdad? Las personas sordas no se enferman, no se pueden enfermar, ¿verdad? Puesto que no se tiene entonces el acceso hospitalario para intérpretes, ¿verdad? Entonces, bueno, parece mentira y creo que en nuestro país hay muy pocos intérpretes dentro del ámbito hospitalario que permitan, ¿verdad? Que la persona con discapacidad pueda comprender qué está sucediendo, principalmente una persona que tiene eh, una discapacidad como más perceptiva, ¿verdad? Como son las personas sordas o las personas que son no videntes. Entonces, eso fue como lo que más me llamó la atención. Bueno, gracias, Mitsu. Creo que Alina también está atravesando problemas de conexión. Sin embargo, vamos a esperar a que ella se conecte. De hecho, me acaba de escribir. Bien. De igual forma, chicas, chicos, no sé hasta acá qué les ha parecido la clase, si de igual forma también necesitan o desean más bien realizar algún tipo de aporte o pregunta, aprovechen el espacio, ¿verdad? Que es a veces un poco complejo poder sentarse y hablar con una persona con discapacidad y aclarar todas esas dudas que quizás surgen y no tenemos cómo, ¿verdad? O con qué medios poder resolverlo. Entonces, vamos a esperar nada más un momento a que ella se conecte y entonces retomamos, ¿les parece? Si quieren, más bien hacemos un receso acá de unos 5 minutos y a las 2 de la tarde aproximadamente podemos ir retomando. Bien, entonces nos vemos a las 2 más bien y seguimos. Ok. Muy bien. Listo. Habíamos quedado medio comentario de un estudiante que estaba por decir qué le parecía el video. No sé si lo podría repetir porque no lo escuché. Buenas tardes. Bueno, qué pena, la verdad, ya ni logro recordar el punto que estaba hablando, pero sí me acuerdo lo del video, que, bueno, me llamó muchísimo la atención el segmento donde ella llega y dice que entonces las personas sordas no tendrían por qué enfermarse un fin de semana simplemente porque ellos no tienen el acceso a un intérprete durante esos días, ¿verdad? Y bueno, creo
que es algo que se repite muchísimo aquí en la realidad nacional, puesto que yo conozco hay muy pocos intérpretes. Escuché que hace un tiempo se implementó eh, de igual manera un intérprete para las personas indígenas de acá de Turrialba, pero no era para personas con discapacidad. Ajá. Y desconozco de verdad que en algún otro hospital o centro de salud contrate intérpretes para las personas con discapacidad que se atienden de igual manera, ¿verdad? Realmente no hay ninguna clínica, hospital o área de salud pública que tenga un intérprete como digamos parte de sus servicios. Yo estuve en el área de salud de San Pablo de Heredia y fue a través de un convenio que la municipalidad del cantón propuso ese proyecto y entonces yo fui contratada como funcionaria de la municipalidad, pero a disposición del área de salud. Entonces yo acompañaba a todas las citas médicas, a todas las personas con discapacidad auditiva, independientemente del área o la especialidad que fuera. Fue un proyecto piloto, pero en ningún otro lugar se tiene este servicio, lamentablemente. Es inclusive como paradójico, porque en el video ella dice, ella habla los fines de semana, pero en realidad aquí en Costa Rica es todos los días, ¿verdad? Una persona sorda no tiene derecho a enfermarse nunca, porque no hay quien los pueda atender en ese sentido. Ahora, me gustaría que ustedes me digan qué les pareció el trato de la enfermera hacia la muchacha que estaba siendo atendida. Ok, veo por acá que Daniela Campos levantó la mano, chicos, pueden Bueno, abrir buenas el tardes, ¿me micrófono. escuchan? Ah, sí, Sí, adelante. te escucho. Ok, bueno, yo quisiera comentar que me parece como importante recalcar cómo al no poderse comunicar, no le dan la importancia de darle a entender a la paciente, a la usuaria, qué es lo que está pasando. No se le está informando qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a realizar, qué está pasando, qué le van a ofrecer. Y como ella dice, al estar la amiga ahí, pudo comunicarle que era alérgica, pero si no, no se le toma en cuenta la opinión de ella, no se le está dando el espacio para escucharse y a la vez siento que es como no darle valor a ella como persona y que está como usuaria ahí con un dolor, un padecimiento, por alguna situación especial está ahí, no es porque le gusta estar ahí. Entonces es importante darle el espacio y la atención necesaria y de ver cómo, de qué manera se puede hacerse escuchar o a darle a ver en qué manera se puede comunicar entre las dos partes para que se dé un intercambio de información. Coincido con vos, Daniela, en que ese tipo de atención que vemos ahí en el video es cero basada en la persona, ¿verdad? La gente muchas veces cuando no sabe qué hacer, prefiere ignorar el asunto. Y es lo que esta enfermera hace, como ella no sabe cómo resolverlo, entonces y nada más probablemente sigue las instrucciones del médico que le dice que le ponga o la asista de cierta manera sin preguntarle a usted cómo se siente, qué le duele. Imagínense que ni siquiera le preguntó, y me parece a mí que eso es algo básico de cualquier protocolo de atención, a qué es alérgica. O sea, probablemente esa muchacha cuando llegó, producto de un accidente, nada más le pusieron las vías que consideraban que eran necesarias con el medicamento que se les ocurrió que podía funcionar, pero nadie le preguntó ni siquiera por qué estaba ahí. Y es curioso porque quien acompaña a la persona que está siendo atendida no es un intérprete. La muchacha que llega aquí es una muchacha sorda también, nada más que sabe oralizar. Entonces, esta escena es una escena que se repite todo el tiempo. Y no solo a personas con discapacidad auditiva, sino hay escenarios aún peores, donde de pronto una persona con discapacidad cognitiva que tal vez no tiene las herramientas o no sabe qué hacer, se le practican procedimientos en contra de su voluntad o sin información. Por ejemplo, una práctica que se supone que ya no debería de suceder, pero que sigue sucediendo, es que a las mujeres con discapacidad las operan para que no tengan hijos y nadie les pregunta ni les informa lo que va a suceder. Yo personalmente conozco mujeres
que se vinieron a enterar de que no pueden tener hijos ya adultas porque de pronto están en una relación con alguien y no pueden quedar embarazadas y de alguna manera, no sé, tal vez la pareja o algún amigo los acompaña a la cita médica y descubren que fueron operadas. Entonces, son prácticas totalmente nocivas y lo que hacen es anular, como dijiste vos, Daniela, a la persona. Entonces, ahora es como podemos ver, creo que este video nos ayuda como a aterrizar el tema y decir, esto sí tiene que ver conmigo, ¿verdad? Esto sí tiene que ver con ustedes, porque normalmente la primera persona que atiende, aparte de los administrativos, a alguien que llega a una clínica o un hospital son ustedes. Ustedes son los que le van a pasar la información al médico y le van a decir por qué vino esta persona y cómo están sus niveles básicos de todo lo que, yo no me sé todos los nombres, pero ustedes sí le toman de todos los controles de talla, peso, pulso, presión y todo lo que, ¿verdad?, ustedes van a hacer cuando trabajen. Entonces, si la enfermera o el enfermero no le pregunta a la persona qué tiene, qué necesita, el médico no lo va a hacer. Porque normalmente cuando ya pasa al consultorio, lo que el médico recibe es un informe, ¿verdad? Un cuadro donde dice perico los palotes, masculino o femenino de tantos años, y dice que le duele tal y punto. Y entonces el médico, lamentablemente, en las áreas de salud públicas, cuenta con muy poco tiempo, creo que son 15 minutos máximo, para ver a la persona y darle un medicamento. Entonces, por lo menos mi experiencia, que me parece que es muy valiosa y de la que aprendí mucho, lo que me deja ver es que cuando la persona llega al consultorio, la doctora o el doctor está con su computadora y le pregunta, ¿y usted, Juan, qué es lo que tiene? ¿Y cómo se siente? Y, bueno, le voy a mandar este medicamento. Imprime la receta y se la da y listo. Entonces, donde se puede hacer más la diferencia, a donde podemos tener mayor impacto, es en el servicio de enfermería, porque es el primer contacto. Y si yo, como enfermero o como enfermera, le paso los datos al médico y le digo, doctor, aquí está don Juan o aquí está María, es una persona con discapacidad tal, no sabe leer, o es una persona con discapacidad tal, no me supo decir qué tiene, revíselo bien. Entonces ya el médico, ¿verdad?, va a tener más recursos para saber qué hacer. Obviamente yo sé que dependerá mucho de la actitud de cada quien, pero poco a poco entre todos podemos hacer la diferencia. Y es por eso que yo quería continuar esta diapositiva con esta pregunta. Porque entonces nosotros decimos, bueno, sí, hay que hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué puedo hacer yo si soy apenas un estudiante y ni siquiera he tenido la oportunidad de trabajar en una clínica, en un hospital, en un EVAIS? No importa, este es el momento en que podemos empezar a preguntarnos esto para que cuando ustedes finalmente lleguen a ejercer, vayan mejor preparados. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la accesibilidad. Porque como dijimos antes, a una persona con discapacidad no hay ni que curarla, ni que arreglarla, ni que transformarla. Lo que hay que darle es accesibilidad. Aquí yo me encontré con esta definición de accesibilidad que me parece que es bastante acertada y dice que la accesibilidad es una condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, productos y servicios, así como objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos. ¿Para qué? Para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. Y vean aquí la clave del asunto, de la forma más autónoma y natural posible. En nuestro caso, lo que vamos a brindar es un servicio, ¿verdad? Entonces, necesitamos que nuestro servicio sea lo más fácil de utilizar, de comprender y de aplicar para que cualquier persona, no importa
si tiene o no una discapacidad, porque no solo las personas con discapacidad necesitan información fácil de entender, puedan beneficiarse. Eso es algo muy importante, porque yo he visto que a veces cuando la gente habla de inclusión, que es un término que cada vez se oye más en diferentes espacios, la gente piensa que inclusión es sinónimo de discapacidad, pero no. Inclusión es sinónimo de que todos nos beneficiamos, de que todos seamos parte. A mí me ha pasado muchas veces cuando voy a trabajar a algún lugar o voy a dar una consultoría, que la gente, el primer pensamiento que tiene es que no me puedo dar el lujo de gastar o de invertir en una capacitación o en un servicio de interpretación, porque eso solo va a solucionar o solo va a beneficiar a cierto grupo de personas, entonces no me es rentable. Es algo que escucho todo el tiempo. Pero estas personas piensan así porque no entienden que la accesibilidad es un derecho de todas las personas. Si yo tengo un intérprete, eso no va a beneficiar solo a la persona sorda, va a beneficiar a la persona sorda y a su familia, va a beneficiar a la comunidad, va a crear conciencia. Si le permitimos al intérprete que incluso nos asesore en algo que se pueda, va a beneficiar a todo el gremio. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, invertir en accesibilidad, aparte de que es un derecho, es un beneficio para todos, no solo para las personas con discapacidad. Entonces, ahora sí vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos aplicar, cómo podemos implementar la accesibilidad en nuestro servicio de enfermería? Aquí les pongo un ejemplo con fotos reales del servicio de interpretación ALESCO. Este es un derecho que tienen las personas con discapacidad auditiva para ser atendidos en equidad de condiciones. ¿A dónde se puede brindar el servicio de interpretación? Como pueden ver en la imagen de la derecha, en el servicio de enfermería. En esta imagen, que la voy a describir por si acaso no se comprende bien, se puede observar a una persona sorda que tiene a una niña en brazos, apenas se le ve la cabecita, que está siendo atendida en el servicio de enfermería y cuenta con el servicio de interpretación. Esto es en un EVAIS en el área de salud de San Pablo. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia, ahí es donde hay accesibilidad. ¿Por qué? Porque la persona sorda va a ser escuchada y va a poder expresar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos. En el momento en que ofrecemos este servicio, todo cambia. ¿Por qué? Porque entonces primero la persona se siente bien, se siente atendida, se siente incluida. Y segundo, le podemos garantizar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque tiene la información que necesita. Porque antes tal vez yo le escribía en un papel ciertos conceptos, pero yo no sabía si la persona sabía leer bien, si conocía este lenguaje técnico o si podía siquiera descifrar de qué estábamos hablando. Entonces, el servicio de interpretación ALESCO se puede implementar en enfermería, en la consulta del médico, en la oficina, en la parte administrativa. El intérprete puede estar en todo el recinto, acompañando a la persona, que es lo que yo hacía, durante todo el proceso. Cuando la persona sorda llega, que llegue el intérprete, ojalá más bien el intérprete esté ahí siempre, pero en caso de que no, ¿verdad? Que se le llame con tiempo, porque esa es una práctica, una mala práctica, que es muy generalizada. La gente nos llama a nosotros cuando ya la persona está ahí, y pues a veces uno tiene disponibilidad, pero a veces no, o a veces es una emergencia que requiere atención rápida, entonces no se le puede brindar como debería de ser. En su defecto, tal vez ustedes digan, no, hombre, pero ¿qué va? ¿Qué va a contratar la clínica o un intérprete? Eso no lo van a hacer, no es realista. Bueno, en ese momento pareciera algo lejano, pero como pueden ver en esa imagen, es algo que ya se ha hecho. Y en su defecto, podemos optar por las videollamadas. Ahora todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene WhatsApp, tiene Telegram, tiene un montón de aplicaciones de videollamadas que pueden permitir el acceso a la información.
Si yo no conozco ningún intérprete, le puedo preguntar a la persona sorda. ¿Cómo? Le puedo escribir. Si no me entiende, puedo de alguna manera gestualizar. O si ya estoy preparado, puedo tener de pronto como una cartita, un cartelito, un rotulito, donde se vea a una persona intérprete y a otra persona sorda y mostrárselo y preguntarle, ¿usted conoce un intérprete? Entonces, muy probablemente la persona sorda va a decir que sí. Le podemos pedir el número de teléfono y entonces podemos llamar y decirle, mire, fulana, estoy aquí con fulano de tal y no sé cómo puedo comunicarme con ella, ¿me colabora? Entonces, ven cómo hay solución. Tal vez no lo puedo tener a la par, pero lo puedo llamar. Y si ya tengo un contacto de ese intérprete, lo puedo guardar para futuras atenciones a personas con discapacidad auditiva. ¿A dónde se puede implementar el servicio de interpretación también? En el contenido audiovisual. En la mayoría de las clínicas siempre hay un televisor, ¿verdad? Y la gente mientras espera, ahí ve la novela, ve Animal Planet y ve las noticias, que es como lo que casi siempre ponen, ¿verdad? Pero hay muchas clínicas, sobre todo las que son administradas por cooperativas de salud, que tienen contenido audiovisual que están compartiendo constantemente, ¿verdad? Entonces uno ve ahí que anuncian las campañas de vacunación, anuncian, por ejemplo, ahorita los cuidados para el COVID, un montón de cosas que dependiendo de la programación que tenga la clínica, ahí van compartiendo. Entonces, esta información que estamos compartiendo debería de tener interpretación al ESPO, para que cuando una persona sorda esté sentada esperando a ser atendida, también pueda tener acceso a esta información que puede salvarle la vida. ¿Por qué lo digo así? Porque he estado acompañando personas sordas que, por ejemplo, voy a contar una experiencia en particular, no se tomaban la medicación correcta, una persona con diabetes avanzada, porque no se hacía bien la toma de orina, porque nadie nunca le explicó cómo se hacía la toma. Entonces, el resultado venía alterado y la receta, por ende, no era la correcta y la persona estaba teniendo una afectación en su salud cada vez más rápida y que la hacía sentirse peor. Entonces, vean cómo algo tan sencillo como explicar una toma de orina puede representar en empeorar o mejorar la calidad de vida de una persona. Y lo podemos solucionar teniendo información en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. Como comentó el compañero, también debería de haber contenido de este tipo audiovisual en lenguas indígenas. Si sabemos que estamos en un área donde la población que nos va a visitar es una población que habla una lengua ajena a la nuestra, debería de haber entonces información en ese idioma, escrita, audiovisual, y por dicha ya la caja tiene ese servicio, que eso es algo que hay que aplaudir, tener un intérprete entonces en idiomas, en lenguas indígenas, para que la persona que tiene una cultura, no solo un idioma, sino una cultura totalmente diferente a la nuestra, pueda ser atendida con respeto y como en las condiciones en que se sienta cómoda. Otra cosa que podemos hacer, y que de hecho muchos estudiantes de enfermería lo ven en su carrera, es rotular medicamentos utilizando texturas y colores. Ya más adelante vamos a ver que hay otra opción que de hecho por ley se debe de cumplir, pero ahorita se las cuento. De momento me gustaría que vean esta imagen, qué interesante. Lo que se puede ver es que es una receta médica en la que se utilizan ciertas texturas, no solo colores, sino texturas, para indicar cuál medicamento debe tomar a qué hora. Y como pueden ver ahí, hay un medicamento que se toma a las 5, otro que se toma a la 1 y a las 9 de la noche, otro que se toma a las 7, el siguiente a las 9 y el último a las 10 de la noche. Vean qué curioso que lo que utilizan no es la marca de un color con un highlighter como este, sino que lo que usan son texturas. ¿Por qué?
porque esto está pensado en personas con discapacidad visual, que como no sabemos, porque cada persona tiene una variedad diferente de discapacidad, pueda beneficiarse. Por supuesto, nosotros no le vamos a recetar a todo el mundo estos stickers con textura, ¿verdad? Mucho depende de que conozcamos a nuestro usuario, que conozcamos a la persona y sepamos y le hayamos preguntado previamente por cuál vía prefiere recibir la información. Pero es una buena práctica que podemos aplicar en nuestro consultorio. Así nos aseguramos de que la persona se tome los medicamentos de manera correcta, porque como dije antes, una mala toma, una mala receta, no, una mala interpretación de la receta puede costarle la vida a una persona. Entonces, esto es algo que realmente no implica mayor desgaste por parte de nadie, nada más de tener uno ahí a la mano los stickers con textura, y muy importante que usemos constantemente el mismo formato, no vaya a ser, ¿verdad? Que hoy se me ocurrió que en cierto medicamento va a usar cierta textura y a la semana siguiente se lo cambié porque ya no me quedaba del otro sticker, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Y es ahí donde el trabajo en equipo viene a importar tanto. Porque para nadie es un secreto, sobre todo en el área de salud pública, que a los enfermeros se les está rotando, ¿verdad? O que puede que a mí no me atienda siempre la misma persona porque hay varios servicios de enfermería. Entonces, si a mí alguien me da la información con cierto formato y la otra persona con otro, me genera confusión. Entonces, es importante que lo hagamos todos, tengamos esa unidad de criterio a la hora de ofrecer este ajuste razonable. Lo que les decía era, hablando de los medicamentos, el braille. Por ley, los medicamentos deben de tener escrito en la caja, en braille, el nombre. Yo aquí les tengo un ejemplo, no sé si lo pueden ver. Lo que se ve en braille son 2 renglones y es el nombre del medicamento que se llama Bisinceptil. Entonces, aquí arriba dice, espérate para, creo que, ajá, dice Bisinceptil y abajo dice ótico. Así las personas que saben usar braille van a poder leerlo y van a poder encontrar el medicamento rápidamente. Es una práctica que debería de ser la regla en todos los centros médicos y en todas las farmacias. Lamentablemente, para nadie es un secreto que no se cumple, ¿verdad? Pero ustedes, como servidores de la salud, como personas que dan un servicio a la comunidad, pueden empezar a promover estas prácticas. ¿Cómo? De pronto, si el farmacéutico dice que no, porque es muy complicado, porque yo no sé, ustedes podrían aprender braille, ¿verdad? Y podrían entonces, tal vez no ponérselo en el medicamento, pero podrían tener una hoja y anotarle a la persona las instrucciones en braille. Y así, aunque tal vez a quien le corresponde no lo hace, ustedes pueden marcar la diferencia. Y eso va a hacer que la persona se sienta muy bien y va a ayudar a que la persona tenga un mejor servicio de salud. Y de hecho yo hace poco empecé a preguntar si las personas tenían interés en aprender braille y estamos dando un taller de braille que termina el lunes, por cierto, y que, como les digo, puede cambiar, puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Otra práctica que podemos tener muy beneficiosa es el uso de subtítulos en el contenido audiovisual. Este ejemplo que yo puse aquí es una película, pero nosotros compartimos contenido audiovisual en todo lado. Lo compartimos por las redes sociales, en nuestras conversaciones con otros, a través de WhatsApp, de Telegram. Entonces podemos hacer eso. Lo ideal es que el contenido que se comparta en las pantallas de las clínicas, los hospitales y en las redes sociales de la misma institución, de la misma empresa, tenga las dos cosas, el recuadro de interpretación y el subtitulado, pero en el peor de los escenarios, que por lo menos tenga los subtítulos.
porque de alguna manera están ayudando a que las personas puedan entender qué es lo que dicen. Algo importante de esto es que a veces la gente piensa que los subtítulos son solo para las personas sordas, pero hay que aceptar que a veces uno no entiende lo que está diciendo la persona, porque tal vez la persona no habla bien o porque estoy viendo el video en un lugar donde hay mucha bulla y entonces no distingo lo que dice, o porque tengo una discapacidad auditiva. Entonces, como pueden ver, esto del subtitulado nos beneficia a todos. O sea, ¿quién no ha estado en una situación en la que quiere ver un video y no quiere que lo oigan o hay demasiada bulla, pero no puede porque no tiene los audífonos a mano o porque no lo oye? Pero cuando tiene subtítulos, ¿uno qué hace? Le baja el volumen, ¿verdad? Y lo puede ver, no importa dónde esté. Entonces, el subtitulado beneficia a todos por igual. ¿Por qué? Tal vez ustedes se pregunten, pero ¿por qué hay que poner interpretación si ya están los subtítulos? No es suficiente. Es importante que tomemos en cuenta que no todas las personas sordas saben leer. Y las que saben leer, no todas tienen el mismo nivel de comprensión del español, porque el español no es su lengua materna. Entonces, el hecho de que yo ponga subtítulos no quiere decir que lo vayan a entender al 100%. Por eso lo ideal es hacer ambas cosas. Entonces, tomando en cuenta estas recomendaciones, lo que nosotros podríamos hacer es crear un protocolo de atención en el centro de salud en que vamos a trabajar. Si al médico encargado del área no se le ocurrió, o a la parte administrativa tampoco, no importa, nosotros podemos hacer la propuesta y a partir de ahí generar un espacio para compartirla y para hacer esa creación de ese protocolo juntos. Entonces, aquí yo les traigo algunas sugerencias ya para ir terminando de lo que puede incluir ese protocolo. Lo primero es que todo empieza con una buena actitud. Si yo soy una persona dispuesta, aunque yo no sepa cómo poner subtítulos, yo no conozco a ningún intérprete, no tengo plata para comprar stickers con texturas, si yo tengo una buena actitud, yo voy a poder tener buenas prácticas. Tal vez no sean esas, pero puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Puedo dirigirme directamente a la persona a la que voy a atender. Es muy común que cuando una persona con discapacidad llega a consulta, viene acompañada de alguien. La mamá, el esposo, la abuelita, el primo y a veces toda la familia, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para marcar la diferencia? Puedo dirigirme a la persona que viene a la consulta. Si la persona es sorda, por ejemplo, y viene acompañada de alguien que le va a interpretar, pues entonces obviamente necesitamos ese recurso, ¿verdad? Pero yo no voy a ver a la persona que estoy interpretando, voy a ver a la persona a la que estoy atendiendo. Eso no cuesta nada, no requiere ninguna inversión, pero hace la diferencia. ¿Por qué? Porque es muy común, esto lo comento porque es muy común que cuando yo llego a cualquier lugar con una persona sorda, la persona que nos atiende me ve a mí y me pregunta a mí como si fuera yo la que estoy siendo atendida y eso creo que es el primer paso para discriminar a alguien, es el primer paso para anular a la persona. Entonces, si yo, aunque tenga el intérprete, que no lo necesito ver porque no soy yo la persona sorda, veo al usuario o a la persona a la que voy a atender, le estoy dando su lugar, la estoy respetando, le estoy diciendo que su situación a mí me importa. Y eso me va a poder permitir observarla y me va a poder permitir, lo que dice el segundo punto, confirmar el diagnóstico. Una práctica muy saludable es que yo no dé por sentado lo que dice el expediente, a menos de que ya yo haya atendido a don Marco ¿verdad? Ya hace 5 años y ya lo conozco y ya sé que en efecto es así. Pero si yo voy a atender a una persona que no conozco, que de pronto es nueva o el nuevo o la nueva soy yo, ¿verdad? Es importante que yo le pregunte, que yo le diga, doña Patricia, aquí veo mi registro y dice que usted tiene discapacidad auditiva, ¿es cierto?
aunque sea obvio, no importa, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, bueno, pero es que está hablando con las manos, es lógico, no importa. Le pregunto, Sergio, ¿es cierto que vos tenés discapacidad cognitiva? Y entonces eso le va a permitir a la persona expresarse y decir si es cierto o no, no es cierto. Porque para nadie es un secreto que los malos diagnósticos son muy comunes también. A mucha gente se le da un diagnóstico que no es. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo atenderla, porque no se le preguntó, por muchos factores. Entonces, lo que hay que hacer es eso, asegurarnos de que la persona sabe lo que tiene, entiende lo que tiene y confirma que es así. Ahora, tal vez ustedes pregunten, ¿pero qué hago yo si hay una mamá ahí muy intensa, verdad? O una abuelita o un tío que habla por la persona. Qué difícil, ¿cómo le digo que no hable, verdad? Bueno, ustedes son la autoridad en ese momento. Si esa persona llegó al consultorio para que ustedes lo atiendan, apropiense de su rol de enfermero o enfermera y díganle a la persona, mire, doña fulana, don Mengano, si gusta espera afuera. O me permite, es que le estoy preguntando a él o a ella. ¿Por qué? Porque muchas personas con discapacidad nunca han recibido atención personalizada, porque la persona que las acompaña es la que habla por ellos. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que yo voy a una consulta a interpretar, llega la persona sorda adulta, acompañada de la mamá, de la abuelita, de la tía, de la persona que las acompaña, ¿verdad? Y yo le pregunto, bueno, yo estoy interpretando, ¿verdad? Entonces, el médico o la enfermera le pregunta y yo estoy interpretando, evidentemente, para que la persona entienda, pero la que responde es la otra. Ah, no, mira, es que ella lo que tiene, le duele la cabeza. Y tal vez la persona lo que tiene es un dolor de muela. Pero se le extendió toda la cabeza porque tiene una semana y no la han atendido. Entonces, por eso es algo que se los digo así, se los pido por favor, como persona con discapacidad y como persona que brinda un servicio a la comunidad con discapacidad, refiéranse a la persona, diríjanse a la persona, asegúrense de que la persona además sepa qué es lo que tiene. Porque a veces nada más se lo apuntamos, se lo damos al acompañante o a la persona misma y la persona se va para la casa con un papel que dice, como vimos en el video, necesita un MRI y no sabe qué es eso. Y no sabe por qué lo necesita. Entonces, cerciorémonos de eso. La tercera recomendación, que creo yo que debe ser parte de ese protocolo de atención, es observar y preguntar cómo prefiere recibir la información. No asumamos, porque no hay una fórmula mágica que yo pueda utilizar en todas las personas. A veces uno dice, bueno, no, la verdad es que si yo traigo un intérprete, le va a servir a cualquier persona sorda. No sabemos si esa persona sorda no sabe el ESCO y lo que necesita es que le anotemos. O no sabemos si esa persona ciega no sabe braille y yo le estoy dando ahí todas las indicaciones en braille y la persona se va igual que como llegó. Entonces preguntemos, no está mal preguntar. Yo no me voy a ofender si me preguntan qué es Treacher Collins. Yo me voy a ofender si asumen por mí que tengo algo que no es así. Pero si me lo preguntan con respeto, me siento bien, porque me estoy sintiendo bien atendida. Entonces, yo le puedo preguntar, doña Patricia, ¿usted qué prefiere? Que le mande un audio, porque hay clínicas que tienen el sistema de WhatsApp implementado, ¿verdad? ¿O prefiere que le haga un gráfico? ¿O prefiere que se lo escriba? Y la persona le dirá, no, vea, mejor me manda un audio porque es que yo no sé leer. O no, está bien, hágame los dibujos que usted me ha dicho la vez pasada. O no, está bien, me lo puedes escribir, no hay problema. Lo mismo sucede con las personas en cualquier otro tipo de discapacidad. Le preguntamos, ¿qué prefiere? Una persona usuaria de silla de ruedas, ¿querés que te ayude a levantarte de la silla para X procedimiento? ¿O preferís que te ayude tu acompañante? Una persona ciega necesita que la guíe o usted prefiere ir sola.
No preguntar, usted puede, porque estamos dudando de su capacidad, ¿verdad? Sino, usted prefiere que la acompañe o prefiere hacerlo sola y la espero aquí. Así nosotros nos estamos asegurando de respetar la autonomía de la persona y de utilizar la vía de comunicación más acertada. Y mi última recomendación es que utilicemos un lenguaje sencillo. Ustedes como profesionales en salud están acostumbrados a utilizar una terminología que es ajena a la mayoría de la gente. Y a las personas, aunque no tengan discapacidad, normalmente no saben de qué estamos hablando. La gente, yo he notado que tiene una gran habilidad para aprenderse los nombres de los medicamentos, ¿verdad? Hay ciertas personas que tienen ahí, no, mira, yo me tomo esto, y como que les encanta, entre más medicamentos uno le dé, ¿verdad? Se siente mejor y se los aprende todos. Pero realmente sabe para qué son. Realmente sabe en qué consiste y por qué se lo tiene que tomar de esa manera. Y en el caso de una persona con discapacidad, sabe que es, por ejemplo, algo tan que nos podría parecer tan cotidiano como hemoglobina. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué son los rayos X? ¿Sabe qué es hipertensión? ¿Entiende qué significa la diabetes? Que son cosas que uno lleva, pero ¿cómo no? O sea, es muy básico. No, la gente no sabe qué es eso. Yo me he topado con gente que me dice, es que no sé por qué me pidieron que me haga unos rayos X. Es más, yo no sé qué es eso, qué es eso. Y entonces, muchas veces yo, aparte de interpretar, tengo que servir como facilitadora de la información, ayudándole a la persona a saber qué es lo que tiene. En mi caso, hablando desde mi experiencia personal, yo nací con un síndrome que la mayoría de la gente no sabe qué es. Y yo he sido privilegiada porque nací en una familia muy informada, con una visión muy vanguardista de las cosas, que siempre me dijo qué era y por qué. Imagínense que cuando yo nací, no hay internet, mi mamá fue la que dio con el diagnóstico. Los médicos no sabían, pero mi mamá se fue a la biblioteca médica y encontró en uno de los libros una foto de un niño con la misma condición, con la misma fisionomía que yo. Y mi mamá dijo, eso es lo que tiene mi hija. Entonces, como les digo, yo soy privilegiada porque siempre he sabido qué tengo. Pero la mayoría de la gente no sabe. Hay mucha gente en la calle que no sabe que tienen algo, primero que todo. O que sabe que tiene algo, pero no sabe qué significa. Entonces, el utilizar un lenguaje sencillo puede cambiar la vida de esa persona, porque ya la persona sale de la consulta preocupada, puede ser, pero informada. No se va para la casa hecha un mar de nervios y llena de ansiedad, cuestionándose qué fue lo que pasó, sino que va a su casa pensando, mira, qué mal, no quería que me pasara, pero hay solución, hay tratamiento, algo puedo hacer. Y esto es especialmente importante cuando estamos trabajando el tema de la prevención y la educación antes que el tratamiento, ¿verdad? Que es ahora una de las cosas que más se está promoviendo en el área de salud, más que atender a la persona cuando ya está enferma, es enseñarle, prevenirle que se enferme. Pero eso implica que debo darle información y debo darle información accesible. Entonces, el usar un lenguaje sencillo me va a ayudar a mí, no solo a la persona, me va a facilitar a mí el trabajo, porque voy a poder compartir la información a toda la gente. Y así voy a lograr que don Pedro entienda que no puede tener el estilo de vida que tiene, porque si sigue así, se le va a desencadenar en una diabetes. Pero don Pedro me entendió y vio la seriedad de lo que le estoy diciendo, y entonces va a ser un paciente menos, pero un usuario menos a quien yo voy a tener que asistir en algún momento. Entonces, estas son como mis recomendaciones con relación a la atención a personas con discapacidad. ¿Qué tiene que ver esto con el autocuidado? Creo que está muy relacionado. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a enseñar yo a la persona cómo cuidarse a sí misma
si no sé cómo transmitirle esa información. Por ejemplo, las mujeres tenemos que hacernos un PAP cada cierto tiempo. Los hombres después de cierta edad tienen que hacerse ciertos exámenes. Pero si yo no se lo sé decir con el lenguaje apropiado, no con en su idioma, el idioma correcto, por la vía correcta, esa persona no se va a ir a hacer un PAP nunca. No se va a hacer el examen de la próstata jamás, porque lo que oye en la calle, que la información en la calle no es la mejor, ¿verdad? Son ideas negativas sobre el tema y dice, no, yo jamás voy a ir para que me toqueteen. Qué vergüenza, me va a ver la muchacha, ¿verdad? Que es lo que la mayoría de los hombres dicen. Ay, no, yo no voy a hacer eso. Eso solo lo hacen ciertas personas, ¿verdad? Pero si yo le cuento a Pedro, vean, Pedro, fíjese que después de cierta edad puede que suceda esto y esto y esto, y como usted ya anda en esa edad, sería bueno que usted se lo haga. Y eso consiste en esto y esto y esto. ¿Cómo se lo puedo decir? Con un dibujo, con un gráfico, con un audio, en lengua de señas, en un video con subtítulos. Yo voy a tener que tener la suficiente capacidad de observación para encontrar la mejor vía para informárselo. Y así las personas con discapacidad van a poder realizarse el autocuidado por sí mismas. Recuerden, no se trata de explicárselo a la mamá, ni al acompañante, ni al esposo, sino a la persona misma. Porque el día de mañana, cuando esa persona esté sola y su acompañante no esté, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que sucede mucho? Hay muchas personas adultas ya que siguen viviendo con sus padres, padres con un modelo médico rehabilitador de la discapacidad que a los que no podemos culpar porque eran otros tiempos, muy sobreprotectores, que nunca le enseñaron a sus hijos a hacer cosas por sí solos. Y entonces cuando esos padres mueren, ¿qué pasa con la persona con discapacidad? Nadie se lo explicó nunca. Y eso desencadena en muchas cosas que no queremos que sucedan. Entonces yo espero que todas estas recomendaciones y que este ratito que hemos podido conversar les sirva bastante a ustedes. Esto no solamente les parezca interesante, sino que los motive a seguir investigando y encontrando cosas, porque siempre van a aparecer nuevas ideas, nuevas tendencias, nuevas metodologías que si las aprendemos nos van a facilitar la vida. Entonces, me gustaría ya para terminar mencionarles 3 claves que me parecen a mí son muy importantes para enseñar autocuidado a las personas con discapacidad. La primera es el respeto. Si yo respeto a la persona como individuo autónomo que merece recibir el mismo trato que los demás, voy a tener entonces buena disposición y voy a tener la actitud correcta para atender. La segunda es la flexibilidad. No podemos ser personas cuadradas. Tenemos que ser flexibles y entender que si hoy a don Carlos yo le di la información en braille, pero luego él viene y me dice, no me la dé en braille, mejor démela con los stickers con texturas. Yo debo hacerlo. Puede ser que ya don Carlos haya perdido sensibilidad en la mano o se le haya olvidado porque ya, no sé, tiene Alzheimer y no se acuerda cómo eran los puntitos y resulta que eso es más práctico para él. No puedo yo decirle, no, Carlos, con usted lo que hemos estado haciendo es trabajando con braille, ¿no? Necesito tener la flexibilidad de entender que las necesidades de las personas cambian y que entonces yo me debo ajustar a eso. Y es muy importante que tengamos paciencia. Si yo quiero dar un buen servicio, si yo quiero atender a las personas con respeto y quiero dar un servicio accesible, debo ser paciente. Puede ser que la primera vez que ustedes atiendan a una persona con alguna discapacidad, digan, ay no, la volé. Lo hice todo mal, no salió como yo esperaba. No importa, ténganse paciencia ustedes mismos. Ya la próxima vez la vamos a entender mejor. Ya vamos a conocer a la persona y nos vamos a poder adaptar a sus necesidades. Tengan paciencia. Si el médico no les da pelota, no importa. Ustedes pueden hacer la diferencia en su espacio de trabajo.
Tengan paciencia si la familia, la persona con discapacidad no respeta su autonomía. En la medida que ustedes sean firmes, pacientes, flexibles y respetuosos, van a educar también a esa familia y van a educar al resto de los compañeros del lugar, y así es como vamos a poder marcar la diferencia y vamos a poder dar un servicio de salud que realmente sea accesible y que realmente beneficie a todas las personas con discapacidad. De verdad que muchas gracias por haberme dedicado este ratito y por prestarme atención. Espero que les sirvan montones. Como les dije, pueden seguirme en Instagram, en la cuenta Consejo Inclusivo. Ahí yo siempre estoy compartiendo información y tips que les pueden ayudar, que les pueden interesar. Y me gustaría saber si de esto que hemos estado hablando ahorita hay alguna duda o algún comentario que quisieran también compartir. Permiso. Yo creo que mucha de la parte en la que tenemos que ir trabajando nosotros es en la parte de sensibilización, ¿verdad? Yo creo que a través del tiempo se ha venido trabajando bastante y siento que ahora hay muchas entidades y habemos muchas personas también que estamos como luchando por esa parte de sensibilización para que la población pues cambie un poco la perspectiva que se ha tenido pues durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y hacerles ver pues que estas cosas, que el hecho de que traten a las personas con discapacidad de una forma diferente, no quiere decir que es que les estén, no sé, dando, no sé, un trato especial, sino que más bien, ellos son parte de nosotros y hay que tratarlo como cualquier otra persona, ¿verdad? Como decía usted, tiene sus limitaciones, sí, está bien. Sin embargo, pues merecen el mismo respeto, la misma información, merecen pues las mismas aperturas y posibilidades que les damos a cualquier persona, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, la parte de sensibilización y del trabajo que se viene haciendo y que también nosotros como, pues como estudiantes y futuros enfermeros, vayamos buscando esas herramientas y creando esas posibilidades también, porque las vamos a necesitar, ¿verdad? Creo que en nuestro campo vamos a topar con una persona sorda, con una persona con alguna discapacidad cognitiva en algún momento, entonces, pues es importante como ir haciendo eso, ¿verdad? Como creando ese saquito de herramientas para que cuando ya nos toque no estar como tan perdidillos en ese momento, ¿verdad? Sí, coincido con vos. Es bueno empezar desde ahora, porque entonces el día de mañana, cuando ustedes ya lleguen a enfrentarse al mundo real, ¿verdad? Al trabajo, ustedes ya no van a tener que decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿A dónde voy? Sino que más bien desde que llegan ofreciendo un servicio integral, porque entonces ya ustedes no solo son enfermeros, ya, sino que ustedes pueden llegar y decir, yo soy un enfermero que atiende a las personas con discapacidad como debe ser. Y entonces, a partir de ahí, la gente va a decir, uy, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que hace esa persona que yo no? Y eso puede generar un cambio. Ahora, hay esta palabra que vos dijiste, Georgie, sensibilización, yo la cambiaría por concientización, porque vos tenés razón. Ha habido muchas campañas de sensibilización y normalmente le ponen a uno videos súper tristes y uno llora y se va para la casa todo conmovido, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí, qué barbaridad, hay que cambiar las cosas, pero de ahí no pasa. En cambio, cuando hay concientización, como en este taller, en esta charla, es diferente. Porque sí, vos te sensibilizas hacia el tema, por supuesto, pero estás consciente de que tenés que tomar acción. Entonces, yo diría que lo que hace falta es eso, más concientización sobre el tema, para que entonces la gente se vaya para la casa conmovida, pero pensando, ¿qué puedo hacer yo? En mi casa, en el barrio, con mi familia. ¿Será que, sí es cierto, yo tengo un primo, ahora que me acuerdo, que con razón es que él no camina igual, o con razón mi abuelita, yo veo que ella no me oye, ¿verdad? Y entonces ya uno empieza a conectar y se da cuenta de que
hay gente alrededor de uno a la que uno ni le haya prestado atención, que merece recibir un trato igual que los de los demás. Y entonces uno, la curiosidad empieza a trabajar y uno se da la tarea de buscar soluciones. Si yo sé que yo tengo un primo, ahora que me acuerdo, sí es cierto, ese primo nadie lo saca, por ejemplo, casi no lo veo yo en las fiestas. ¿Por qué será? Ah, es que mi tía fulana lo trata como si fuera un niño. ¿Qué puedo hacer yo? No le voy a ir a decir a mi tía, vea tía, qué barbaridad todo lo que usted está haciendo, ¿verdad? Porque la confrontación no es la solución. Pero me puedo interesar por mi primo, puedo visitarlo, puedo compartir con él, le puedo tratar como me gustaría que me trataran a mí, y eso te lo va a agradecer y eso va a cambiar las cosas. Y eso puede generar que toda la familia cambie la dinámica, ¿verdad? Y a la larga, eso se extiende a la comunidad y ahí poco a poco, hasta que logramos que toda la sociedad, ojalá, vea las cosas desde la perspectiva que es. ¿Alguien más tenía algún comentario o alguna pregunta? ¿Qué les pareció la presentación? ¿Consideran que estas son recomendaciones que se pueden hacer? ¿Creen que es muy difícil? ¿O qué opinan? A ver, cuéntenme. Bueno, ¿me escucho bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo sí considero que la información, bueno, la presentación como tal, aparte de ser muy informativa, que en realidad lo fue, pienso que bueno, nos llama la atención a nosotros, digamos que estamos estudiando precisamente una carrera en la cual pretendemos brindar cuidado, en que el cuidado que brindemos debe ser integral y que en realidad debemos esforzarnos por adquirir cada vez más herramientas que nos ayuden a atender a población con discapacidad. Entonces, siento que eso es lo que yo me llevo, digamos, como un llamado de atención de que cada vez yo como persona que me estoy formando en una carrera de salud debería de tener la iniciativa de buscar cada vez más herramientas para, para atender a la persona tal y como se lo merece. Me alegra que te resulte súper útil. Bueno, yo también quería aportar algo. Yo me llevo una frase que usted dijo que me quedó muy marcada, que inclusión es sinónimo de accesibilidad. Eso es algo que es muy importante de tratar a todas las personas como personas, no tratarlas con como con el miedo, que el mismo miedo que hablamos para el video, sino como de ver de qué manera podemos hacer que nosotros como profesionales de salud, hacer un mundo donde sea que estemos más accesible para todos. Me alegra mucho que te haya quedado grabado esa idea, porque no puede haber inclusión si no hay accesibilidad. Eso es importante que lo veamos así, porque ahorita se habla mucho de inclusión en todo lado y todo el mundo es inclusivo y los centros educativos y el gobierno y verdad es como se ha vuelto como una moda casi, pero casi nadie habla de accesibilidad. Yo he visto que cuando se habla de accesibilidad se relaciona con la parte tecnológica y se habla mucho de accesibilidad web, accesibilidad de internet, pero como que no se ha generalizado el concepto. Y bueno, ya aquí lo hemos podido conversar, ustedes se lo pueden contar a sus compañeros, a su familia, y ahí es como empezamos, ¿verdad? A promover el uso y el entendimiento de estos conceptos. Bueno, no sé si alguna o alguno desea realizar algún otro comentario, aporte, agradecimiento a Lina. Si no, entonces me gustaría externarle todo mi agradecimiento a Lina, de verdad, desde que en el momento, ¿verdad? Desde que contactamos para establecer todo lo de esta charla, fue una anuencia completa. Y pues por completo, por completa conciencia de la causa, digo yo, y también de esa necesidad de educar, ¿verdad? Y concientizar precisamente en discapacidad, en un espacio en donde quizá
no es tan sencillo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, creo que para nadie es un secreto, seguimos arrastrando en el sector o en el sistema de salud, seguimos arrastrando muchísimo de un modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Y eso es algo que nos va a tomar mucho tiempo rehabilitar, ¿verdad? Cambiar, porque seguimos pensando en rehabilitar precisamente cuestiones que tal vez no son rehabilitables como tal. Entonces, me gustaría que pensemos en la práctica, ¿verdad? De nosotros y nosotras como enfermeros y enfermeras y del cuidado que realmente vamos a dar al final de cuentas, ¿verdad? No es solamente una atención médica básica, estandarizada, sino que sea una atención completamente humanizada. Y creo que eso es la clave de todo esto. Las herramientas que vayamos a utilizar, en mi caso, por ejemplo, hablando con Alina, fue un gran llamado de atención el ver que si bien es cierto, ¿verdad? Como escuela estamos utilizando lo que son los subtítulos y la descripción de las imágenes en la mayoría de las publicaciones que hacemos a través de la Comisión de Divulgación y demás, nos está haciendo falta el intérprete o la intérprete del ESCO, ¿verdad? Y entonces ya eso fue como les digo, un llamado de atención para empezar a pensar en qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Y nosotras como escuela, para ojalá poder comenzar a implementar intérprete del ESCO en los distintos materiales que creamos, ¿verdad? Que al final de cuentas son un servicio a la sociedad. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado trabajamos muchísimo en la creación de material audiovisual de diversos temas de salud para todas las poblaciones, ¿verdad? Pero tenemos esa problemática, seguimos careciendo o debiendo a la comunidad de las personas con discapacidad la interpretación en LESCO, ¿verdad? Y en mi caso, bueno, esos temas tal vez en un inicio no eran tan lejanos, ¿verdad? Por ahí estuve recibiendo cursos de LESCO y sin embargo hay cuestiones que uno todavía no puede, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo como enfermero puedo aprender LESCO, mi LESCO va a ser muy básico, por decirlo así, para poder interpretar, ¿verdad? Entonces ya ameritaría toda una formación extra para ser intérprete y eso también es un trabajo que se debe reconocer y bueno, Alina nos puede dar testimonio completo de todo lo que ese proceso implica. Sin embargo, el hacer, ¿verdad? Este tipo de esfuerzos también es hacerlo de la manera más adecuada posible. Se me ocurre, por ejemplo, problemáticas con el mismo caso del intérprete o la intérprete del ESCO, en donde el cuadro para interpretar, ¿verdad? Es muy pequeño. Entonces son toda una serie de cuestiones que uno a veces pasa por alto, ¿verdad? Y conversando precisamente con las personas con discapacidad, como lo mencionaba Alina en su momento, es que podemos empezar a tomar conciencia o generar conciencia de eso. Y no solamente para lo que es la atención, sino también en aspectos ya quizá más propios de nuestra profesión como tal, más científicos de la profesión enfermera, a través de la investigación, por ejemplo. Bien, y es que precisamente investigar en discapacidad desde un paradigma social y ya no médico rehabilitador es algo que nos está haciendo muchísima falta también. Y creo que esa fue una de las causas por las cuales decidimos al final, ¿verdad?, compartir los artículos que ustedes debían de hacer lectura para la clase, ¿verdad? Porque son artículos médico rehabilitadores donde se aborda la población con discapacidad desde esa perspectiva y podemos y tenemos la obligación ética inclusive de hacer el cambio y empezar a investigar desde, qué sé yo, una investigación cualitativa que incluya a las personas con discapacidad dentro, ¿verdad? Y todas sus vivencias y todas sus experiencias y todos esos aportes que nos pueden brindar para permitirnos a través de esto brindar un cuidado de enfermería cada vez más científico y por lo tanto más actual. Bien, y con esto, bueno, finalizar nada más con una frase que me gusta mucho, que es precisamente que
nada sea sobre discapacidad sin las personas con discapacidad. Y creo que ese era como el objetivo para esta clase de hoy, o esta conferencia de hoy más bien. Espero que haya sido de sumo provecho y reiterar nuevamente el enorme agradecimiento a Lina. Ojalá no sea la única vez, Lina, que podamos contar con su presencia y con su participación, con todo ese apoyo, ¿verdad?, que brinda y ese conocimiento que tiene, y que ojalá se multipliquen estos espacios. Bien. No, pues de verdad, yo muy agradecida y muy contenta de que todos ustedes se hayan apuntado a querer estar en este ratito, porque aunque el profesor diseña estos espacios, ustedes pudieron no haberse conectado. Y es ahí donde empieza el cambio, ¿verdad? De que todos estuvieran dispuestos a querer aprender más y a comentar. Y yo sé que todos se van a ir bueno, van a desconectar la computadora porque no se van a ir para la casa, por lo menos no la mayoría, y se van a quedar pensando en el tema. Y eso, yo creo que con eso yo me doy más que satisfecha, porque aunque uno quisiera lograr cambios muy grandes y que todo fuera diferente, creo que el cambio se hace poquito a poco. Y en la medida en que por lo menos alguno de todos nosotros cambie su manera de hacer las cosas y decida aprender más, de pronto aprender lesco, aprender braille, ya se logró el objetivo de esta clase, porque entonces ya por lo menos una persona va a hacer eco de lo que hablamos aquí y así va a seguir poco a poco, ¿verdad? Yo encantada de que me sigan tomando en cuenta, por supuesto, para lo que necesites, en lo que yo esté disponible con mucho gusto. Y como les dije antes, si quieren aprender más, por ejemplo, hace poco publiqué un video de cómo poner subtítulos a los videos y constantemente estoy publicando cosas así, entonces pueden ir a mi página con sello inclusivo para que estén ahí como actualizándose y aprendiendo cosas prácticas. Y de nuevo, muchísimas gracias. Solo quería hacer una pregunta. Yo podría tomar un screenshot de esta pantalla. O sea, si quisieran poner la cámara, pues se los agradezco, pero si no, aunque sea, podría tomar un pantallazo así como está. Es que me gustaría como poder compartir en mis redes sociales que hoy estuve con ustedes en esta charla. No sé, profe, si se podrá. Sí, por supuesto, de mi parte no hay ningún problema, ¿verdad? Más bien, las personas que así lo deseen pueden compartir la pantalla y aprovechar más bien, Alina, y mencionar, ¿verdad?, la intención de que esta grabación sea compartida también a través de los diferentes canales de la escuela, incluso los canales que tiene Alina en redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, de momento es solo una idea, tengo que comenzar la gestión con la comisión de divulgación para ver cómo es, pero si de verdad tienen deseo de que se comparta, pues que me lo hagan saber, por favor. Bien. Ok. Nos informan. Gracias, Fabiola, por el comentario que pusiste en el chat. Y gracias a los que están poniendo la cámara. Voy a tomar entonces un screenshot también un tirito para acomodar. A ver. 1, 2, 3. Voy a compartírsela al profe de una vez para que ustedes también la tengan. Y como les digo, encantada, siéntanse igual ustedes en la libertad de consultarme. Pueden escribirme ahí en mis redes sociales, está mi número de teléfono, WhatsApp. Entonces, si en algún momento tienen alguna consulta muy particular o están en una situación en la que tal vez no saben cómo resolver, pueden escribirme, nada más me recuerdan que estuvimos aquí, ¿verdad? Para que no vaya yo a confundirlos con alguien más, pero estoy a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos. A usted, Alina, muchas gracias. Y a cada uno y cada una por su presencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, muchas luego. gracias. Chao. Gracias.